Amén, iglesia. Denle un fuerte aplauso al Señor. Amén. Gracias, mis hermanas. Le pido por favor que abra sus Biblias en el libro de Jeremías 20, versículo 9. Quiero darle la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes y aquellos que nos están observando también a través de las redes sociales. Me siento muy gozoso, primero de ver la casa llena, segundo de ver a personas que admiro mucho, que considero mucho y que hoy han venido. Ustedes. Que Dios les bendiga. Jeremías capítulo 20, versículo 9. Cuando todos tengan, me dicen amén. Y en reverencia a la palabra del Señor nos ponemos sobre nuestros pies. Quien no tenga Biblia, ahí hay Biblias. Y si no, está la pantalla. Pero nunca deje de venir a la iglesia con su Biblia. Y es más, con un papel y un lápiz para que usted anote. Y cuando llegue a su casa, usted escudriñe, estudie lo que se ha compartido aquí en la casa del Señor. ¿Todos tienen? Jeremías 20, versículo 9, leo la palabra del Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y bajo la presencia y comunión del Espíritu Santo dice, y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Bendita es la palabra de Dios. Tome asiento, hermano. Bendito es Dios. Estos días, hermanos y hermanas, para la gloria de Dios, he podido compartir con personas con necesidad y lo he hecho con mi familia y con algunos hermanos de esta congregación, y me doy cuenta cada día que pasa que hay mucha necesidad en la gente. Así como allá afuera, también hay aquí adentro. Es decir, en el pueblo de Dios y afuera donde hay personas que no conocen del Señor. ¿Y cuál es nuestra misión, hermanos y hermanas? Hablar de Cristo. Y usted me va a decir, pero si ya son cristianos, ¿cómo voy a hablar de Cristo? Con el ejemplo. Hace un momento cantábamos, derrama el perfume, que no hay mejor lugar en su presencia. Yo le hago una pregunta, ¿para qué usted quiere que Dios le derrame ese perfume tan bello? ¿Para qué usted quiere que Dios lo llene de su presencia? Para decir de que me vea todo el mundo y que la gente diga, oh, qué santo, qué hombre de Dios, que para brincar una piernita por aquí, otra piernita por acá, para aplaudir, para dar vueltas, ¿para qué? ¿Qué dice el libro de Lucas 4, versículo 18? ¿Qué dice? El Señor me ha ungido, es decir, la presencia de Dios viene a mí, ¿para qué? Lo tenemos aquí. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Para qué? Por cuanto me ha ungido, ¿para qué? Buenas nuevas a los pobres. Para darle buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos. Para eso es el perfume del Señor. Para ayudar a aquel que no tiene.
para darle una palabra de ánimo, de consuelo a aquel que la necesita. Porque, hermanos, cuando un corazón arde, por eso el tema del día de hoy es cuando un corazón arde por predicar o por hablar de Jesús. Cuando un corazón arde, por mucho que usted quiera no hacerlo, como el profeta Jeremías dijo, ya no voy a hablar más de él. ¿Por qué? Porque él llevó palabra y pensaba que esa palabra iba a volver vacía. Pero, hermano, todo lo que usted hace no es en vano. Dios lo ve. Todos los que estamos aquí estamos en este mundo con un propósito. Y el propósito de nosotros es ser testigos de Jesucristo. Tenemos que hablar con nuestro testimonio y también hablar audiblemente con nuestra boca. Porque un corazón que arde por predicar es un corazón lleno de pasión. Está lleno de convicción por compartir el mensaje de Jesucristo. ¿Con quién? Con los que necesitan. Ayer tuve la oportunidad de ir a un lugar. Yo no sabía dónde iba, pero estuve sentado junto a la cama de un pastor. ¿Usted sabe que los pastores también necesitamos palabras de ánimo? Él había perdido su piecito en cama, mes y medio de haberle amputado su pie. Y la esposa, sin yo saber, cuando yo hablaba, lloraba y me hacía así. Porque yo llegué con una palabra de ánimo. De pronto, hermano, usted piensa, pero es que no tengo que dar en lo material. Pero una palabra de ánimo, una palabra de consuelo vale más que eso. Una oración vale más. Y me senté ahí junto a la cama, le digo, pastor, no se me desanime. Usted tiene ahora mayor autoridad. El Señor no se lo ha llevado porque tiene un propósito. Imagínense que Él tiene 5 iglesias y ya no quería salir de su casa. Pero llegó un mensajero con una palabra de ánimo. El Señor me ha ungido. 4:18, ¿para qué? Para ayudar a aquellos que tienen los corazones quebrantados. Quebrantados, no es tan solo aquí en la iglesia que usted se quebranta, no, ya se quebrantó ante el Señor, recibió el consuelo, recibió el abrazo, se llenó su copa. Pero ¿para qué es esa llenura de su copa? Para poder dar, porque el que no tiene no puede dar. Para poder dar usted tiene que tener. En lo espiritual es así. Y hermano, hoy hablaremos acerca de las características y los principios que definen a un corazón que arde por hablar de Jesús. Primero, hay una llama. Hay aquí alguien presente que sabe que lo que estoy hablando es verdad. Que cuando voy a ese lugar, ya todos saben que yo soy pastor. Porque me he levantado a las 5 de la mañana a orar por los instructores. Y cuando voy a ese lugar, cuando tienen una necesidad me llaman. ¿Pero por qué me llaman? Porque yo ya he dado testimonio. Porque yo ya he hablado. Porque a veces nosotros hablamos, pero no vivimos lo que hablamos. Tenemos que vivir lo que hablamos para que haya esa convicción de que la gente pueda decir, ese es de verdad. Ese sí es de verdad. Se huele el perfume. Para
eso el Señor nos derrama de su perfume. Para que donde nosotros vayamos, nos identifiquemos. A veces no tiene usted necesidad ni de hablar, sino como usted se comporta, como usted actúa, la gente dice, este tiene algo diferente. Este tiene algo especial. Y cuando a usted le preguntan, oye, pero tú eres diferente, usted va a tener la oportunidad de hablar de aquel que lo hizo a usted diferente. Son oportunidades que el Señor nos da. Dice el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 32. Ustedes se recuerdan cuando el Señor Jesucristo iba caminando, se encontró con dos que iban camino a Emaús. ¿Ustedes se recuerdan? Sí se recuerdan, ¿verdad? Ahí en Lucas 24, cuando tenían esa conversación y después de que el Señor los dejó, dice, y ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando abría las escrituras? ¿Ustedes se recuerdan cuando el Señor Jesucristo le habló a Nicodemo? Cuando uno tiene un encuentro con el Señor, las cosas cambian. Cuando usted habla de Jesús, las cosas cambian, la gente cambia. Porque no es usted, la palabra de Dios no vuelve vacía. Porque como dice la palabra, el amor de Cristo constriñe. Y el día viernes estuvimos hablando de los apasionados por el Señor. Porque la llama interior se enciende cuando experimentamos personalmente el poder de Dios. Y nos damos cuenta la importancia de poder compartir su mensaje con los demás. ¿Estás compartiendo su mensaje? ¿Estás viviendo el evangelio? ¿Cuál es la fuente de aquella pasión? Alguien a mí me preguntó un día, pero ¿qué hago para estar así como usted apasionado? Los años pasan y usted sigue encendido. Primera de Corintios 4:20 dice, porque el reino de Dios no consiste en comida, sino en poder. Primera de Corintios 2:1 dice, y yo cuando vine a vosotros, hermanos, vine sin excelencias de palabra o de sabiduría. La palabra enseña que cuando los discípulos estaban en el aposento alto, recibieron poder. ¿Para qué? Para poder testificar de Jesús. Por eso el Señor Jesucristo les dijo, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, mas yo os digo, bendigan a quienes os maldicen. También les enseñó, amen al Señor con todo vuestro corazón, mente, alma, fuerza, con todo vuestro ser. Pero también amen a su prójimo. Al hombre de Dios se lo ve por eso. No es por lo que dice, sino por cómo camina, por cómo actúa. Porque esto no es palabras, no es porque lo que yo sé en cuanto al conocimiento, es que yo soy doctor, es que yo tengo un PH, que yo tengo 4 maestrías. Todo y eso es basura. Todo y eso es basura ante la presencia de Dios. La verdadera sabiduría viene de lo alto, no de aquí abajo. Abajo es inteligencia, conocimiento. De arriba viene la sabiduría. A su nombre sea la gloria. Y entonces la experiencia que uno tiene en el Señor, como yo le decía al pastor, usted está en un proceso. ¿Se acuerda que hemos predicado? Que a como toque, seguiremos predicando. Yo tengo 8 clavos. Ahí le di mi testimonio. Se quedó trémulo. Yo pasé lo que usted pasó.
ahora usted tiene que levantarse de esa cama. Porque él me decía que habían muchas personas donde él estuvo que necesitaba consuelo. Ahí está su propósito. Oiga, terminamos orando. Me dijo, pastor, gracias. Tengo ánimo. No quería levantarse de su cama. Y como Dios nos proveyó y llevamos unas sillas de ruedas, le dimos la silla, le dije, mi pastor, vamos para arriba, vamos para afuera, salga del cuarto. Se sentó en la silla y nos acompañó hacia la sala. ¿Quién lo hizo? No fui yo. Porque quien pone la gracia es Dios. Y esto no es sabiduría humana. Porque usted puede llegar con todos los títulos, pero si no tiene la gracia y el poder de Dios, usted no cae bien. El que pone la gracia en usted es el Espíritu Santo. A su nombre sea la gloria. Porque cuando, hermano, cuando nosotros experimentamos el poder de Dios en nuestras vidas, nos damos cuenta de la importancia de compartir su mensaje con los demás. ¿Cuál ha sido su proceso? Usted lo sabe. Dolor, angustia, necesidad. Quizás, hermano, seamos sinceros, hasta se siente frío en el Señor. Amén. Ha pasado vituperios, rechazo, procesos para saber si de verdad usted ama a Cristo. Porque todo lo que usted y yo hemos sufrido o sufrimos o sufriremos, ya todo lo sufrió el Señor. Nada de lo que usted vaya a sufrir o ha sufrido, Él no lo pasó. Por eso Él tiene un título, por decirlo así, el varón de dolores. A su nombre sea la gloria. Entonces, cuando experimentamos nosotros, cuando pasamos por estos procesos, es cuando usted puede saber si de verdad su corazón está rendido a Cristo. Porque bueno es alabar a Dios cuando las cosas te van bien, ¿verdad? Tienes la nevera llena, tienes salud, tienes un buen trabajo, tienes dinero en el bolsillo, tienes tu buen carro, tu buena casa. Qué lindo, no hay preocupación. Pero cuando todo eso se te va, ¿sigues alabando a Dios? ¿Sigues orando? ¿Sigues congregándote? Es ahí donde se ve a los guerreros del Señor. Por eso el profeta Habacuc supo decirlo, que aunque la higuera no florezca y en la vida no haya fruto, aunque sea quitada la vaca del corral y las ovejas de la majada, con todo, es decir, de ninguna, con todo yo alabaré al Dios de mi salvación. El apóstol Pablo supo decir, yo he aprendido a contentarme cualquiera que fuese mi situación. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni la vida, ni la muerte. Nada me podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada, 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 nada. Y no me diga que el apóstol Pablo no sufrió. Sufrió más que usted y más que todos los que estamos aquí. Pero su identidad estaba escondida en Cristo. Y esas experiencias lo llenaban de gozo. Porque él supo decir, me gozo en las tribulaciones. Aleluya. Por eso dijo, diga el débil, fuerte soy en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Estoy juntamente crucificado con Cristo. Aleluya. Todo lo que hacía, lo hacía por amor a Cristo. Esa era su prédica. Él tenía compasión por la gente. Es que nuestro maestro nos dio ejemplo. Un apasionado tiene compasión. Hace todo con pasión. Eso significa compasión. Lo hace todo con ganas. No porque el pastor le dice, no, porque usted le nace. Usted tiene un corazón
lleno de amor, y usted lo hace porque usted siente que las almas se están perdiendo o porque alguien tiene necesidad, usted va. Lo hace con pasión. Y más aún por los perdidos. Cuando el día jueves estuvimos en el hospital, y los hermanos de evangelismo saben cómo es, que cuando salimos a las calles, cuando salen a las calles, mucha gente perdida dice: ore por mí, por favor, ore por mí. A veces no queremos hacer lo que el Señor nos envió, pero usted está en este mundo es para seguir haciendo lo que Cristo hizo en esta tierra. Somos testigos del amor y del poder de Jesús. Somos los vasos en las manos del alfarero. Nosotros no hemos sido llamados para condenar a nadie, sino para rescatar al perdido. El Señor Jesús, ¿qué fue lo que dijo? ¿Vino Él a condenar? No, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer? Buscar y salvar lo que se había perdido. Porque Jesús en usted sigue su ministerio. Usted es el templo del Espíritu Santo. Él le ha dado el poder, y la Biblia dice: aún mayores cosas que Él hizo, porque Él está en mí, haremos nosotros, Señor. Oh, bendito es su nombre. En su nombre echaremos fuera demonios. En su nombre pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. En su nombre le hablaremos a los perdidos, y las almas vendrán a Cristo. Los apartados regresarán a Cristo. No es por usted, es por quien está dentro de usted. Dice el libro de Lucas 4:18, que lo leímos: porque Él me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. El libro de Mateo 9, versículo 36 dice que cuando Jesús vio a las multitudes, tuvo compasión de ellos. Y lo que hizo, lo hizo apasionado, porque habían almas que necesitaban de Cristo. Cuando usted hable, no hable de ganado. ¿Sí sabe que es un honor hablar de Jesús? ¿Cuántos saben eso? Muchos les gusta más hablar de un equipo de fútbol, o hablar de aquel o aquella personalidad, pero no de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque estás medio apagado o apagado. Porque el que vive apasionado no le da vergüenza, porque el evangelio es poder de Dios. A su nombre sea la gloria. A donde toque y con quien toque, el nombre de Jesús es poder. Como cantábamos el día de hoy, el nombre de Jesús es poder. Mi alma te alaba, Señor. Siento tu presencia. Un corazón que arde por predicar, entonces está motivado por la compasión de aquellos que necesitan escuchar el mensaje de salvación. Lastimosamente existen muchos hermanos de congregaciones que salen a las calles, en vez de llevar amor y paz, llevan machetes para condenar. Y el Señor no vino a condenar al mundo, Él vino a salvar lo que se había perdido. Cuando usted predique, no condene, hable de Jesús. Dice la palabra de Dios que el que gana almas es sabio. A veces entramos a un lugar, entre comillas, muy santos, y es la casa de alguien que no conoce todavía a Cristo. Y nosotros llegamos a ese lugar, y en ese lugar, pongamos un ejemplo, hay imágenes, hay cosas que a Dios no le agrada, pero hay hermanos que cometen el error de decir: eso es del diablo. Nosotros lo sabemos que sí. ¿Qué
quita eso, vamos a romperlo en este momento, porque si no la presencia de Dios no está aquí. Sea sabio, no sea ignorante, perdone la expresión. No ignore las palabras del Señor. Obre con sabiduría. Háblele de Cristo, que esto no es con espada ni es con ejército, es mediante el poder del Espíritu Santo. Yo he entrado a lugares, y Dios es testigo y mi esposa lo sabe, en donde he visto cosas que no le agradan a Dios. Pero a mí la palabra me enseña que todo lo que pise la planta de mis pies, santo es. Yo entro y donde voy yo va el Señor. Su presencia va conmigo. Y como va conmigo, yo hablo. Y es el Espíritu Santo el que redarguye, el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Nunca voy a aplaudir el pecado. Pero como yo les he dicho a ustedes, hermanos, se puede decir de dos maneras una palabra: ofendiendo o no ofendiendo. Yo le puedo decir a usted, perdóneme que vuelva a usar esta palabra, ignorante de dos maneras. Usted es un ignorante. ¿Usted cómo lo va a recibir? Se va quizás a ofender. Pero si yo le digo, hermana, usted no sabe lo que está diciendo, ya le dije que era un ignorante. Si ve la diferencia, eso es ser sabio. Y el Señor Jesucristo fue sabio. ¿Ustedes se recuerdan de aquella mujer que iba a ser apedreada? ¿La condenó? ¿Tuvo compasión o no tuvo compasión de ella? Yo me imagino al maestro cuando ella se le tiró a los pies del maestro. El maestro, ay Dios mío, comenzó a escribir. Se vira y lo mira. El que esté libre de pecado, échele la primera piedra. A veces nos creemos muy santos y tú eres otro pecador como lo soy yo, con la diferencia que conocemos la verdad y nos arrepentimos. Las almas se ganan, no así, vean, sino así, abrazándolo, no aplaudiendo el pecado, diciendo la verdad, pero con amor. A la persona se lo puede corregir con mansedumbre, dice la palabra, y con amor. No culpándolo así, con palabras hirientes. Nadie va a querer recibir más palo de lo que ya ha recibido. A su nombre sea la gloria. Tenga cuidado. Cuando hable de Cristo, hable con compasión. Recuerde que aquella alma de pronto está mal, sí. Lo sabemos, está mal. Pero no conoce la verdad. Por eso tenemos que decirle la verdad con amor. Cuando ya viene a la iglesia, comienza a escudriñar las escrituras y el Espíritu Santo le va sacando todo lo que tiene que sacarle. El evangelio no se impone. El evangelio se lo predica y se lo vive. A su nombre sea la gloria. Todos nosotros dependemos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Por eso el libro de Hechos 1:8 que dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Porque el Señor, antes de irse, en Juan 14:16 dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, otro. Porque mientras Él estaba, era Él. Se fue, pero dejó la persona del Espíritu Santo. Él está con nosotros y Él nos va a dar el poder. Tenemos la autoridad en Cristo, pero muchos necesitan ese poder. ¿Para qué?
para poder hablar de Cristo. Dice el libro de Hechos 4:31 que cuando vieron el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo, sin parar, en todo tiempo, en todo lugar, la palabra de Dios. Usted lo hace y usted dice que está lleno del Espíritu Santo. Si usted no lo hace, busque a Dios, llénese del Señor, porque a veces el enemigo, sin darnos cuenta, nos pone un candado aquí. Yo soy cristiano, pero con un candado. Peor con nuestro testimonio. Hermano, hable. Cantábamos libre. Tú me hiciste libre. Cristo rompe las cadenas. ¿A cuánto Cristo le rompió las cadenas? Y usted habla de Cristo, vive para Cristo, da testimonio de Cristo. Mire, la predicación siempre depende de quién, de la guía y del poder del Espíritu Santo. Debemos todos nosotros de depender del Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos dé poder para predicar con efectividad. Cuando usted hace las cosas del Señor, al Señor le agrada. Yo no creo que el Señor va a decir, no, pues ándate a descansar y no. Si nosotros sabemos que tenemos un propósito aquí en la tierra y Él sabe que nos tiene aquí con un propósito, que aunque pase lo que pasa, por eso la Biblia nos dice que cuando ya no tengamos fuerzas, Él renueva nuestras fuerzas y nos da las fuerzas como las del búfalo. Él levanta nuestras alas como las águilas. Amén o no amén. Le da fuerzas al cansado, al caído. Pero para eso, vean, hay que orar. Hay que buscar su presencia. Porque para poder hablar de Jesús, para poder ser testimonio de Jesús, hay que ser valiente. Y el Espíritu Santo es el que te da la valentía, ese poder. Y no les sea dado a ustedes espíritu de cobardía, dice la palabra, sino de poder. El poder del Espíritu Santo, de amor y de dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Poder para hablar, para testificar. Amor para amar, para perdonar. Y dominio propio para que no salte ese indio que tiene adentro, como usted le dice. Ay, ay, ay. Que cuando algo le hacen y comiencen, dominio propio, mansedumbre, templanza, que a muchos les hace falta. Que dicen que aman a Dios, pero el amor cubre multitud de errores. Eso es predicar el Evangelio. Porque no podemos tratar mal a nuestro prójimo. No, pero es que yo soy, ¿qué tú eres? Polvo. Eso es lo que tú eres, polvo. Tú no eres nada, aquí el grande es el Señor. A muchos les hace falta humildad. Humildad. Reconocer que el grande es el Señor. A veces se nos sube el ministerio. A veces, ¿quién te lo dio? El Espíritu Santo. Él lo repartió. Así que sea agradecido con Dios. Eso no es tuyo. Eso no es tuyo. Con nada viniste y con nada te vas. Y eso fue dado por parte del Espíritu Santo, por parte de Dios, para que cumplas tu propósito en la tierra. Para edificación de la iglesia, no para maltratar a los hermanos, hablar de los hermanos, y para ir afuera a decirle al mundo que hay alguien que puede cambiar, transformarnos. Cuando yo voy a las calles, los que han salido conmigo, yo me he sentado en las veredas con aquellas mujeres que todo el mundo rechaza, y me siento con ellas
Y lloro con ellas, claro, no solo, con hermanas. Y me siento en el piso con ellas. ¿Qué? Porque soy pastor. ¿Qué pastor? A mí no me interesa. Aquí está Jesús. Y me siento con ellas y les hablo. Reciben a Cristo, lloran. En San Cristóbal, cuando establecimos la iglesia en Galápagos, la iglesia de nosotros allá era conocida por la iglesia de los homosexuales recuperados y de las mujeres de la calle, porque yo andaba en los lugares donde no iban los hermanitos. Y usted quizás me va a decir, usted lo hizo, pastor, qué mal hecho. No me interesa lo que usted piense, sino lo que Dios piensa. Y un día Dios me llevó hasta un lugar donde ellos trabajaban. Y el diablo me quiso avergonzar. No, ellas no van a salir. Entre usted, yo entro en el nombre de Jesús. Porque donde pisan las plantas de mis pies, yo no voy por satisfacer mi carne, sino voy como mensajero de Jesucristo. El Señor Jesús vino a buscar y a salvar lo perdido. Él estuvo con publicanos, con pecadores. A veces nos metemos en una burbuja. Es que soy muy santo. Lo que te falta es poder. Lo que te falta es presencia para entrar a esos lugares y decirle a los demonios, retrocedan. Retrocedan en el nombre de Jesús. Y cuando entré la primera vez en el primer cuarto, imagínense esas mujeres, yo decía, Señor, cierra mis ojos carnales y que yo entre con los espirituales. Y cuando ella dice, usted es el pastor que está diciendo que quiere hablar con nosotros, y yo le dije amén, pero no era yo, era Jesús. ¿Y qué usted quiere decirme o decirnos? Jesús te ama en la condición que estás. Esa mujer comenzó a llorar, pero a llorar como un niño. Nadie me había hablado, me había dicho. No fui yo la que lo convencí de pecado. Fue la gracia del Señor y un hombre dispuesto a predicarle a los perdidos. Cuando la otra vez que la del otro cuartito sale y dice, oiga, ¿qué usted le ha dicho a mi amiga? Lo mismo que le dije a usted, se lo digo a usted. Lo que le dije a ella, le digo a usted. Jesús la ama y la ama tal en la condición como está. Eran 4, las 4 lloraban como niños. Y lloré por ellas. Y después mi esposa sabe, se los buscaba, iban a la iglesia. Es que quien tiene que retroceder no es el cristiano, es el diablo. Las armas de nuestra guerra, de nuestra avanzada, no son carnales, son espirituales. Para poder hacer eso, usted tiene que meterse con el Señor. Y el que nació de nuevo es templo del Espíritu Santo. Si usted no hace eso es porque usted no ha nacido de nuevo. Porque el que ha nacido de nuevo tiene pasión, como Él tuvo y tiene pasión por los perdidos. Y uno de ellos éramos nosotros. Pasión, pasión. En todo lugar, en todo tiempo, con quien sea, con quien toque, a donde nos lleve. Es que hermano, a veces uno se vuelve chiquito ante eminencias. Ay, pero es que es el alcalde, pero que es el diputado. Yo soy representante, embajador del reino de Dios aquí en la tierra. El que va conmigo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y toda rodilla tendrá que doblarse en el nombre de Jesús. Si usted tiene esa convicción, esa pasión, usted entra donde sea, porque el que tiene las llaves no es usted, sino el Señor. Y Él pone el querer como el hacer. En Él está el sí y en Él está el amén. Porque como dice 2 Corintios 4:5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor.
Hermano, qué lindo es cuando usted va a un lugar y la gente me dice, lo reclama. ¿Por qué no ha venido? Yo recuerdo, y las hermanas que tienen años aquí en la congregación se han de acordar que un día estas 2 filas las llené de indigentes. Había un culto y yo los traje con sus sacos y todo lo pusieron allá. Olorositos, usted sabe, olorositos. Y aquí los puse. Yo los fui a ver en una furgoneta. ¿Y por qué? Porque amo las almas. Usted debe amar las almas. Comience por su familia. Dé testimonio. Dice 1 Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. No al braveo, porque la palabra no es para contender, sino para edificar. Y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. A veces somos nosotros los que queremos. Y hermano, no es en tu tiempo. Conozco de muchas personas que les he predicado y ha pasado 1 mes, 2 meses, 3 meses y nada. No importa, la palabra no vuelve vacía. Pero viendo mi testimonio para la gloria de Dios, un día allá atrás estaban. Porque eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Pero a veces, no, es que repite en este momento. Si no quiere hacerlo, déjelo. Ore por esa persona y sea sabio. Dígale, no importa, no quieres orar. Recuerda que el Señor está tocando tu puerta. Cuidado, vaya a ser tarde. Déjame orar por ti. Pero es que han habido ocasiones que me dicen, me iban a decir no. Y antes que me digan no, yo ya estaba orando. Pero es que, Padre que estás en los cielos, ya tu palabra se la di. Yo te ruego en el nombre de Jesús que esta no vuelva vacía. Y que cuando Él esté, o ella esté acostada, o durmiendo, o en su trabajo, seas tú recordándole que la amas. Y que viniste hoy por ella, o por él. En el nombre de Jesús, amén. Ya. Eso es todo. Porque muchas veces la gente viene, no es porque lo siente, sino por su exigencia. ¿De qué sirve, hermano, que yo les exija a ustedes? Como hay muchos por ahí, iglesias muy santas, santurronas que se exige, pero no se hace. Aquí se habla la verdad, no impuesta. El evangelio no se impone, el evangelio se lo vive. Y si usted vive el evangelio, la gente va a querer conocer de ese evangelio, de ese Jesús de amor, que convence de pecado, de justicia, de juicio, que transforma, que regenera, que cambia. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Un corazón que arde por predicar tiene valentía para poder hablar de Jesucristo. Pero pastor, es que yo no tengo esa facilidad que la tiene usted. Pero puede dar un tratado. De pronto usted no se siente como un evangelista, digamos así, para pararse en una esquina. Pero cuando va a la tienda, no es una esquina, donde hay multitudes, donde hay bastantes personas, hay uno. A ese uno le predicaste ya. O por lo menos cuando llegaste le dijiste Dios te bendiga, o Dios la bendiga, varona, Dios lo bendiga, varón. O entran, buenos días. ¿Cómo van a saber si no hay quienes prediquen? A donde usted entre, póngalo a Cristo, póngalo al Señor por delante. Dios te bendiga. Cuando yo entro ahí al gimnasio, yo le digo, chicas, señoritas, Dios les bendiga, buenos días, buenas tardes. Dios por delante. Cuando usted pone a Dios por delante, el resto viene por añadidura.
Porque cuando hay valentía para predicar, viene de la confianza en el mensaje que usted ha recibido de Jesucristo y en el poder del Espíritu Santo. Porque no es fácil predicar, no es fácil hablar. Habla el que tiene convicción, el que sabe que de verdad Cristo lo transformó, Cristo lo cambió, Cristo vive por dentro y Cristo da testimonio de su vida. A su nombre sea la gloria. Porque, hermano, Gálatas 6:8 dice que el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Porque el que siembra en su carne, de la carne segará corrupción. ¿Qué nos conviene a nosotros, hermano? El Espíritu que da vida y vida eterna, a la carne que satisface por un tiempo y después los gusanos se la comen, y el alma que pecare esa morirá. No, hermano. La recompensa de nuestra predicación es ver a las personas transformadas. Qué lindo es cuando aquella persona que usted le habló un día de Jesús y que estaba tan mal, ya sea la condición que sea, o en pecado, o en dolor, o en angustia, o en necesidad, y usted le habló de Jesús, de ese proceso que usted vivió y que ha servido para la gloria. Ahí tenemos que decir, para la gloria de Dios. No, que a veces decimos, es que, hermano, y doy testimonio para la gloria de Dios. Lo dice como testimonio. Pero cuando hay alguien que necesita, lo das como testimonio. Lo predicas, lo dices y además lo vives. Porque la recompensa es ver a las personas transformadas. Como aquel pastor que le dije, le prediqué y al final hubo un cambio. Porque se le habló lo que Cristo quería hablar. Transformados por el poder de Dios. Es que, hermano, no sé, los que han salido a predicar, o los que predican, o cuando han hablado con alguien, han ayudado a alguien de alguna manera, si sienten o sienten gozo. Sienten gozo, alegría de haber sido parte de ese proceso de crecimiento espiritual para esa persona. Me gozo. Yo me gozo viéndolos a ustedes caminando hacia arriba, no hacia abajo. Pero me entristece cuando alguien retrocede. Porque la misión es que ustedes vayan de avanzada, no de retroceso. Concluyo diciéndoles, hermano, entonces, que un corazón que arde por predicar es un corazón lleno de pasión, de convicción por compartir el mensaje de Jesucristo con los demás. Hablarlo y vivirlo. Debemos buscar la llama interior que nos impulse a predicar con pasión, con convicción, depender del Espíritu Santo para una predicación efectiva y tener la valentía para compartir el mensaje de Jesucristo. Yo me acuerdo con mi hermano, aquí hay alguien presente, una persona recibió la palabra, con valentía se le predicó y hoy la tenemos presente en este lugar. Qué lindo, ¿verdad? La gloria es del Señor. ¿Cómo aplicamos todo lo que hemos hablado el día de hoy? Busque la llama interior. Si no está ardiendo y un día ardía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No dejes que esa llama se apague por completo, sino que enciéndela para que puedas hablar de Jesús con pasión, con convicción. Depende del Espíritu Santo para que puedas predicar efectivamente. Ten valentía para compartir el mensaje de Jesucristo. Y recuerda que todo lo que tú haces, como dice el libro de Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24, que todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor, ya sea de palabra o de obra, porque del Señor viene tu recompensa.
todo lo que usted hace no es en vano. Recuerde que Dios ha puesto en nosotros el fruto del Espíritu, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio. El evangelio no se predica impuesto. No vivimos bajo ley, sino bajo gracia. Y en la gracia impera el amor. Vivimos en libertad, mas no en libertinaje. Debemos buscar la santidad también, sin la cual nadie verá a Dios. Y eso significa separarnos del pecado. El hombre nacido de nuevo no practica el pecado, porque el que practica el pecado es hijo del diablo. Pero para esto vino Cristo, para deshacer las obras del diablo. Amén. Póngase sobre sus pies.